Listo. Bienvenido a tu espacio, esta conversación consciente que cada vez más está haciendo lo que nosotros denominamos el chal cósmico mágico musical. ¿Por qué? Porque hay magia y música y recomendaciones musicales. Cinéfilo también. Y bueno, está con nosotros nuestra querida especialista en neurodesarrollo, Lore Valadez, directora del Centro de Neurodesarrollo Little Steps, su servidora y amiga Elvia Gómez, en este espacio Viviendo en Equilibrio. Y hoy vamos a hablar, amiga, vamos a echar charla nada más porque ya nos agarró mediodía, si no estuviéramos aquí con el cafecito. Y hoy, mira, ni agua me traje, pero pues yo creo que de la prisa, pero vamos bien. Hoy vamos a hablar de a qué nos referimos de reescribir tu historia. Vamos a hablarlo, por ejemplo, desde programación neurolingüística, aplicación mental, el tema transgeneracional. O sea, nos vamos a dar una mirada muy amplia, porque se van a dar cuenta. Y por cierto, porfa, ayúdenme a compartir en este momento este live, porque acuérdense que si algo cambia, oye, si algo es constante es el cambio. Y en los algoritmos de Facebook, miren, en lo que uno ya le agarró la onda ya cambió, y entonces hoy más que nunca se necesita mostrar la fuerza de que somos hojas de un mismo árbol. Ya los extrañaba, sobre todo después de que salimos, no sé cómo les fue. Todavía la semana pasada platicábamos de que los eclipses estuvieron súper intensos. Pero eclipses y de todo. No, en serio. Fue una sacudida, pero la verdad se van a dar cuenta que fue como abrir un portal energético para poder reescribir tu historia. Por eso, a propósito del tema. Y bueno, pues compártenos, nos va a gustar leerlos, desde donde nos saludan, desde donde se enlazan. Yo sé que la tribu, a diferencia, sí o no, díganme, sí sienten la diferencia de cómo nos estábamos vivenciando en la energía de ¿qué voy a hacer con esto? Y de pronto fue como, al darte cuenta, hacer conciencia, dar un salto cuántico muy cabrón. Y bueno, pues hoy lo vamos a platicar. Hola Flor, ¿cómo estás? Buenas tardes, mi querida tribu, gracias. Y bueno, voy a empezar compartiendo que cómo hay historias de vida, dependiendo en cómo nos las platicamos. Sí, estás compartiendo. Sí. Dependiendo en cómo nos las platicamos, tiene que ver cómo eso puede ser que haya determinado tu vida y ni haya sido tan así. O sea, ni haya sido como tú pensaste, y entonces al reescribir tu historia, eso es lo más padre. El mensaje del día de hoy es que primero quiero que te imagines ese gran libro en el que se ha escrito tu historia, ¿no? ¿Cuántas páginas tendría? ¿Cuántas páginas serían, por ejemplo, en esta metáfora de drama, dolor? ¿Cuántas páginas serían como del renacer siempre, pero para renacer tienes que tocar el fondo? O sea, que vayas haciendo como este tema de cómo sería, primero, cómo sería de pasta gruesa, ligerito, porque pues me he quedado ahí en el mismo tema siempre. O sea, platícame, ¿cómo sería? Primero, imagina tu gran libro. Y mando saludos a Erika, a mi bella Dulce, hasta Puebla. Y bueno, primer punto. Y la otra, tal vez, si hoy lo ojeas, porque es como cuando tú ya leíste un libro y pasan muchos años y lo vuelves a leer, te vas a dar cuenta que hay historias que ni eran así, que hoy si las ves ya no tienen tanto sentido como en ese momento las vivenciaste. Pues hagan de cuenta que así pasa cuando nos damos la oportunidad, de leer tu gran libro, pero también puedes reescribir esas historias. ¿Te acuerdas que, bueno, seguramente sí te acuerdas, que en programación neurolingüística le llaman el reencuadre? ¿Sabes? Estamos conectadas. Le llaman reencuadre cuando vas a la historia y es un ejercicio de reencuadre, que es como miras esa historia y lo reencuadras. Así que vamos aterrizándolo mientras le mando un saludo a Hipólita. Tiene mucho drama y muchos spin-off. Bien, ya lo están describiendo. Eso está bien chingón que te vayas dando cuenta. Azul Celeste desde Tijuana, Baja California, un abrazo. Saludos ¿desde dónde? Desde Izúcar de Matamoros. A ver, Alex, nada más ponme que aquí no vemos. ¿Dónde está? Porque no lo alcanzo a ver. Izúcar de Matamoros, no se ve. No se ve ahorita. Desde la CDMX. Ay, que por cierto. Pero Puebla dice. Desde Puebla. Ok, Puebla. Acabo de ir. Ay, no saben todo el reencuadre. Ay, sí, mucho.
Digo, allá tengo familia, pero curiosamente fui como a este reencuentro de 30 años y fue por eso a propósito que sacamos el tema, porque en como tú lo vivenciaste, cuando vuelves a esos lugares o a esas personas te das cuenta que mira, como según tú te habías platicado la historia. Sí. Y ahí puedes liberar muchas cosas, ¿eh? Ahorita que decías de programación, hacemos un ejercicio que se llama línea del tiempo. Entonces, cuando tú de ahorita, porque acuérdate que el tiempo no es como nos lo dibuja, no es lineal, pero suponiendo, entonces cuando tú de ahorita te encuentras con tu niño, adolescente, bebé o así, y ves la situación, el momento que decías, ay, es que es bien caótico, no, es que me marcó la vida, oye, es que no supe cómo hacer, y entonces estás ahí, tú de hoy no lo ves así. Tú ves cómo ese niño en ese momento sí le sufre, sí le padece y todo, pero tú de hoy no lo ves así. ¿Por qué? Porque tú ya tienes otra percepción, otra etapa, otras estrategias, otra percepción de la vida. ¿Y pues otro caminar, no? Exacto, porque ya lo caminaste. Y porque el haber vivido en ese momento esa situación te dio, bien o mal, esa necesidad de encontrar esas estrategias o de hacerlas para poder superar y que hoy te sientas diferente. Entonces, en eso radica ese ejercicio, está padrísimo, pero a lo que voy es como fortalecer lo que tú estás diciendo, porque no es que lo hayas distorsionado, es que igual cabe la posibilidad que el día de hoy tú estés viviendo una situación que digas, no, es que me voy a cortar las venas, es que está fatídico, es que no sé qué, y piensas que nunca se va a terminar. Y oh sorpresa, nunca nada es para siempre, lamentable pero cierto, ni las cosas padres ni las cosas complicadas, nunca nada es para siempre. Entonces, sí, la distorsión, lo voy a poner entre comillas, pues radica más bien en la percepción que tú quieras que tenga. Como dices, cómo van a ser esas pastas, cómo van a ser las páginas, qué es lo que quiero que diga, cómo lo quiero decir, cómo si yo todavía estuviera en los tiempos de los juglares, ¿te acuerdas de los juglares que te cantaban la historia? ¿Cómo yo cantaría mi historia? ¿Qué le pondría? O si ya me di cuenta que estoy como en un ritmo bien atorado, pues ¿qué no puedo cambiar el ritmo? Exacto, le pondría una melodía así, un ritmo medio tétrico y dramático, y entonces la contaría así, o la contaría feliz y cantando y moviendo, aunque fuera una cuestión de una pérdida, de un duelo. Y estoy hablando no de una pérdida de vida, sino un duelo de una crisis donde ya no traigo el mismo traje. Oye, fíjate, no soy igual. Lo que hacemos, por ejemplo, a nivel terapéutico, en procesos de acompañamiento, tanto tú desde tu trinchera como una servidora desde todo este acompañamiento, desde transgeneracional y muchas técnicas, hay una parte que es como cuando liberas la historia, la gente piensa que tiene, y lo voy a decir a ver, lo voy a aterrizar desde ahora como lo comprendo. Ves que en programación neurolingüística el reencuadre tiene que ver con el que significa la historia. Y es muy similar al reescribirla. Pero cuando te das cuenta, el proceso que aunque tú regreses a esa historia, la gente piensa que tiene que negar qué pasó. Y entonces primero tienes que aceptar qué pasó. Pero la gran diferencia cuando la reescribes es cuando amplías tu mirada, cambias la percepción de cómo sucedió, amplías tu experiencia, te das cuenta que en esos momentos te dolía porque finalmente en ese momento te vivenciabas desde cualquiera de las heridas, porque aparte veías el mundo, porque les digo, no nada más es de que cambies la mirada, que te des cuenta cuál era tu mirada. Y muchas de esas, por ejemplo, historias que nos siguen doliendo y ya pasaron, pues ¿qué quieres? 30, 20, 10 años, hasta un mes, es porque no nos damos cuenta la estatura que teníamos en ese momento. ¿A qué me refiero? Hablando metafóricamente. Cuando hay historias que se quedan arraigadas en tu etapa infantil o de adolescencia, tu talla, o sea, tu medida, no es la medida que hoy tienes. O sea, y no hablo de dimensiones, sino de estatura, es decir, como tú lo veías, se veía enorme. Entonces, la vida va a parecer que te va a dar la oportunidad que regreses a esos momentos, ya sea o por experiencias o por ejercicios terapéuticos, para que te des cuenta, que tu talla no es la misma, que tu mirada
no es la misma, y entonces ahí puedes reescribir la historia. Ese es el tema, esa es la neta del planeta, para sanar de raíz lo que quieras. Sí, no es lo mismo que llegues a, vamos a poner algo muy común, ¿no? A una tienda o algo donde está un recibidor, un estante, ¿no? Y que entonces el niño lo vea así y no vea más que lo que tiene enfrente, a que el adolescente lo vea aquí y pues vea lo que está aquí y lo que está encimita nada más. Y el adulto que vea todo esto y más allá. O sea, no es lo mismo literalmente con lo que tú estás diciendo de la perspectiva. Y por lo tanto tampoco te conoces como tal, porque tienes otra perspectiva. Aquí solamente nos estamos refiriendo visualmente, pero es metafórico. O y sea, fíjate, me encanta ese ejemplo porque lo podemos ampliar. Una, por ejemplo, el niño, y ponle que es el mostrador que ibas, ¿te acuerdas de los frutsis congelados? O sea, fíjate lo que tiene que ver. O sea, fíjate, ¿por qué te vas a dar cuenta que a lo mejor tu libro está mal escrito porque no te diste cuenta que pues, las referencias de ese momento pues no eran las idóneas, ¿no? Entonces, por ejemplo, no es lo mismo que estés en un día caluroso, así tipo la canícula, ¿cómo se llama? Canícula. La canícula de mayo, que tú fueras por tu frutzi de niñito chiquito y aparte pues apenas te estás ubicando en el mundo y pues así como que tu voz intensa, al menos que ya hayas nacido gritón, sí, ¿no? Y entonces no es la misma que tienes sed, que tienes urgencia, o si saliste y tu mamá te regañó porque los 10 pesos que vas a ocupar eran los de la tortilla, ¿no? Entonces, sí. ¿te fijas? No es lo mismo que pidas tu frutzi así de no estoy viendo y el día que no te escucharon y no te vieron y no te lo dieron rápido, tú dijiste no me ven y yo tenía sed. O sea, ¿sí me explico? Y por ejemplo, si vas de adolescente y pues acuérdense de la adolescencia, yo no conozco adolescentes que digan, no, a mí la hormona se me tranquilizó, no, vas con toda la hormona pensando en todas las posibilidades y que si te vio bien el chavo que te gustaba, o sea, no es lo mismo ir por ese frutzi, porque igual tú dices, qué feo sabe, yo quería vino, porque quiero vino, porque todos mis amigos toman, no, o sea, o ya vas con adulto, que fíjense, hay dos miradas del adulto, una que ya dices, bueno, ya crecí de estatura, pero ya creciste de emociones, ya liberaste a tu niño, ya liberaste a tu adolescente, ya liberaste, no es lo mismo porque entonces si tú estás parado ahí, vas a ver, y yo no sé si estoy pisando algún callito, acuérdense que aquí hay madrazos cósmicos, de pronto, entonces vas a ver que la señora del mostrador no te vio porque vi vieja. Y entonces, aunque tu estatura estuviera creciendo, me ignoró. Pues, ¿qué crees? Que tú estás cargando con tu niño que se sintió rechazado, con tu adolescente que está encabronado. Y entonces, todas tus miradas, al ver desde ahí la historia, van a ser ahí. ¿Cuándo la vas a reescribir? No, o sea, me quedo pensando, ay, qué metafóricas, ¿no? Y para ese ejemplo, o sea, es que muchas veces como adultos nosotros hacemos esta parte en donde nos hacemos menos, nos hacemos que no nos veamos, nos hacemos ese niño que estoy debajo del mostrador y que no me escuchó y no se agachó para verme. ¿Por qué? Porque no hablo así, o sea, hablo para adentro, hablo así, o me hago a un ladito, o me espero y a ver qué pasa, pero por dentro estoy enojadísimo porque no me está atendiendo. Entonces, ¿yo qué estoy haciendo? Me estoy anulando. Y me quedé pensando cuando platicábamos de este tema que decía, es que también tenemos que ver como muchas cosas de las cuales nosotros nos limitamos para no reescribir la historia. Porque yo digo, no, sí, es que esto está genial. ¿Cuántas veces no hemos dicho, lo voy a reescribir porque yo soy el escritor de mi vida, quien maneja este camión, claro, y estoy con todas las pilas y todo puesto y resulta ser que nomás no llega la lección? ¿Por qué? ¿Qué sucede? Yo sabes que siempre pregunto cuando hay ¿por qué me limito a reescribir mi historia? Es porque hay una ganancia oculta. Totalmente. Obtengo algo, porque pues imagínense, si soy escritor del drama, ¿no? O sea, ¿qué obtiene un autor de libro del drama? Pues que sus libros sean vendidos, porque acuérdense, el morbo vende, ¿no? El drama vende. El dolor y todo. O si soy escritor, bueno, en mis tiempos, y ahora que les digo que fue muy cabrón ahora que fui a México después, he ido, pero al lugar donde regresé fue después de 30 años.
Entonces, literalmente... Porque tiene 31. Ya saben que yo mi edad no la niego. Pero inclusive con mi amiga era muy cabrón porque te juro que era como si nos hubieran desbloqueado memorias de, ¿te acuerdas de? O sea, fue de veras impresionante. Bueno, porque esa cosa, el punto es que el tema es, si tú tu ganancia oculta es, si tienes una ganancia porque siempre te reconocen por ser el autor de tu libro drama, ya me acuerdo porque les iba a contar de que hay otro tipo de escritura, la alarma, o sea, en mis tiempos era la alarma, que lo que vendía era el morbo y mire, o sea, yo hasta me acuerdo de la famosa amiga que salía el señor de compra la nota roja, pero era horrible, fíjense, hasta tengo una memoria auditiva que pasaba el señor con una bicicletita y dice, compre el periódico donde salió la mujer que mataron el día de ayer, y lo hacían en la colonia que pasó. Entonces, todos salían por el chisme y se te queda una memoria como y el morbo vende. Entonces, si tu ganancia oculta es que, pues es que a mí me reconocen porque, o sea, reconócete qué tipo de escritor te has convertido en tu historia. Y lector. Entonces, o sea, yo prefiero inmiscuirme en todos estos puntos de ambientes y qué genero, en dónde me estoy poniendo, en qué ambiente o vibración, como por donde lo quieras ver, ver, resonancia, ¿no? O sea, imagínate que en estas cuestiones yo digo, bueno, a ver, yo voy a ser escritor de mi vida por esta ganancia secundaria, ciertamente, pero también porque me conviene, porque es lo que me sé, porque es lo que me sabe bien, pero es lo que mi ego me dice que tengo que hacer. Porque por miedo, por incertidumbre, por intolerante, ¿por qué? ¿Por qué tengo que estarme enojando? ¿Y qué digo en una historia de estas de miedo, de estas de dolor y de victimez? Empiezo a juzgar a los demás, empiezo a ser intolerante. Pero acuérdate, o sea, dicen, y lo hemos dicho muchas veces, lo que te choca, te checa a veces, ¿no? Porque yo voy a estar juzgando lo que a veces no me permito yo hacer. Y fíjate cómo es como la mirada inconsciente que hasta lo aprendes, estamos platicando sobre todo en temas de generación. ¿Tú te acuerdas? Ay, claro que te acuerdas. Y a los que están de nuestra edad, de los 70s para acá, ¿se acuerdan de una caricatura que por cierto me encanta? De los 90s. De los 80s. A nosotros de los 80s, a mí. No te quitas porque no es... Y más que no te puedes quitar. Oye, la de Candy. Ay, todo el mundo ahorita les acabo de desbloquear un recuerdo, pero haciendo un análisis así lo veía, chillaba y qué masoquista. Pero fíjate, por eso yo sí creo que generacionalmente nuestra generación aprendió. Fíjense, ¿cómo se llama? Una condicionante tipo Pablo. A esa caricatura, cada que le pasaban dramas, llovía. Entonces, de manera inconsciente, eso lo ves diario, día que llueve, tú estás triste y no sabes por qué. Pues por la Candy, porque se te guardó. Pero ¿qué tan famoso era? Yo digo, si fuéramos a describir esa historia, ¿cuál que su lección era de Candy? Decirle el día que el Terry, ahí viene Charcos, digo, es que este Charcos. Hay que cambiar la historia de el día que le dijo, es que yo te amo, y ella inmensamente le dice, tienes que ir a cuidarla, que le hubiera dicho, gracias, vamos a escribir nuestra historia y ponemos una asociación a favor de Susanita. O sea, perdón, ¿no? O sea, ¿estás de acuerdo? Y entonces le hacían dejada ya extra por ser buena. Oigan, hay que reescribir la historia. Yo así decía, pero ¿cómo por qué? Y mi mamá se enojaba. Pero si estás llore, ¿cuál es la necesidad de ver? O sea, era un novelón para los chapitos. Y lo único bueno que saco de ahí, que gracias a eso me inspiró para dibujar. O sea, y obsesionada les digo hasta la broma de no tendremos al Terry real, pero tenemos nuestro bonito copia pirata mexicana Albertano Santa Cruz de la serie de María de todos los ángeles. ¿Cómo lo con mucho gusto? Sí, es cierto, no manches. O sea, como en realidad, como la distorsión de mi niñez, como es en realidad así haz de cuenta, vamos viendo la vida. A lo mejor les saco un ejemplo muy menso, pero pues es que si no... Es que si no hacemos Entonces ahorita les acabo de desbloquear. Bueno, para los que están en México, bueno, el albertano es... Bueno, si no, mira, hasta mis alumnos de Perú, de Bolivia,
Chile, como siempre les hago ejemplos a los que están en Estados Unidos ya estás, ellos se comparten la bonita referencia. María de todos los ángeles, por favor, mis niños de los plumones que están aquí, compartan una bonita referencia de lo que les estoy hablando para que digan, ¿de qué habla ¿de qué están hablando hoy? Bueno, pues de eso. Bueno, del digno representante. Pero fíjate, lo que acabas de decir de esta comparativa de la distorsión es justo lo que hacemos diario. Justo lo que hacemos diario. O sea, yo de plano me puedo ver en el espejo y digo, no, bueno, es que estos pelos, es que la ropa, es que no sé qué. Y es una distorsión hoy de mi autoimagen. Y lo mismo puedo ver allá, y lo mismo puedo estar viviendo una situación, pero entendamos que es una distorsión, porque lo que me platicabas que viviste este fin de semana, decías, oye, pero vuelvo a destapar estos recuerdos y me doy cuenta de cómo es ahora la situación y cómo la veía yo y vivía antes. Y la describes en la misma situación, no ha cambiado. No, pero no, ni como yo pensé. Exacto, pero no fue como tú pensabas. La situación ahí está. Las cosas y personas ahí estaban, pero tú tenías otra percepción y la distorsionamos. Y eso es lo que nos pasa. Y fíjate cómo una distorsión de algo puede hacer que tú vayas por la vida creyendo que eres eso o esa circunstancia cuando no fue real. Y en ese momento, ¿qué generaste? Las dichosas heridas del alma. Sí, las heridas del alma. Fíjate, se los voy a poner no con fui un ejemplo. vista, no fui tomada en cuenta, fui engañada, fui dejada, o sea, todo eso, y dices, se reveló, gracias, porque no fue por mí, porque no fue cierto, porque no sé. Entonces te resignificas. Y en ese momento de volver a resignificar, escribes una nueva historia, porque dejaste de juzgarte, victimizarte, de subestimarte, y entonces empiezas a... Pero fíjate, pero no sucede porque la gente piensa que hasta que la vida me dé la oportunidad de que eso, o me llegan y me digan, no fue así, o mira, pasó esto, tú piensas que hasta ese momento lo vas a reescribir y no es cierto. No. Eso pasa cuando tú internamente ya lo hiciste. Se los voy a explicar con un ejemplo. Acuérdense que una de las películas que siempre les voy a decir, sí o sí es tema transgeneracional, es la de Coco, ¿ok? La de Disney, que por cierto está en la plataforma las veces que sea disponible, y también la de Encanto, pero ahorita voy a hablar de la de Coco. Fíjate, la historia, ¿por qué es tan bien importante reescribir tu historia? Cuando hay una historia que se escribe siempre desde el dolor, el linaje por pulsión la va a terminar repitiendo hasta que haya una oveja negra que diga, que por cierto vayan a mi Instagram porque les acabo de postear un TikTok que vi y que me encantó, la asamblea de las ovejas negras. Está bien chingona, pasa en mis historias ahí, @el equilibrio. Bueno, el punto es que en esta película de Coco, fíjense, la historia está escrita de la siguiente manera. La bisabuela es traicionada porque el marido un día se va y así como el circo Atay de hermanos, se fue, se fue, ¿no? Entonces, y como él era músico, para esa abuela, para esa mujer que fue la bisabuela del linaje, se prohibió, porque era una herida de abandono y una de traición, porque se fue, prohibió que la música se tocara forever. Y entonces, porque fíjense qué tan simbólico tiene que ver. Y ella, lo que dije, que todos sean zapateros, tiene que ver con una base diferente. Ella decide que todos caminen a su forma, ¿ok? Entonces, como esa pulsión, como era una historia que siempre se repetía por generaciones, curiosamente Miguel, que es la tercera generación, termina siendo la oveja negra, que él, algo en su alma le decía, yo quiero ser músico, porque era la pulsión que tenía que vivenciar para poder reescribir la historia de ese linaje. Y cuando él hace un viaje, que yo lo denomino, literalmente esa película, tú estás viendo una constelación transgeneracional, él hace un viaje hasta en otro plano de existencia que es más allá de esta vida, la vida de los muertos, y cuando se encuentra con el bisabuelo, él entiende que la versión que la abuela tenía nunca fue así, ¿no? Que el abuelo no es que no regresara porque no quisiera o Bill ya les valió, sino que no pudo regresar porque lo mataron. Y entonces cuando él puede ver eso, ¿qué creen? Que el linaje es como si él en ese momento hubiera encontrado todos los elementos para reescribir la historia. ¿Por qué se los pongo? Veanla, por cierto.
¿Cuál te está diciendo? La de Coco. Así nos pasa. Sí. Así hay. Y les voy a decir algo que es lo más chingón y yo lo he visto en transgeneracional. Cuando Pero esa oveja negra, ¿cómo se la fregan en la familia? Así, O porque sea, le prohíben. olvidándonos de la película que dice todo lo que siempre sucede en las familias. ¿Qué pasa con la oveja negra en las familias? Es la más bulleada, la más juzgada, La la excluida. relegada, o sea, es la más juzgada. ¿Por qué? Porque está invitando a la familia a abrir una realidad que no aceptan. Háblese de lo que sea. En este caso, ay, qué bonito, ¿no? O sea, está padre y tiernosita la historia para que nos podamos ubicar en que así es como se maneja. Y ojo, no estoy diciendo con que al disruptivo de la familia vayas, lo abraces y le agradezcas, pero sí tienes que tener esta certeza de por qué esta oveja negra que todos han criticado, juzgado, porque es típico de que, ay no, ya va a llegar la tía fulana de tal, y es que es tan desgraciada y hace no sé qué. O sea, ¿para qué la tía fulanita o el primo perenganito están haciendo esas barrabasadas? ¿Qué sucede conmigo que yo no estoy, o sea, que lo estoy juzgando tanto? ¿Por qué? ¿Por qué lo rechazo? ¿Por qué lo Ajá, resisto? ¿qué pasa? Porque todo el sistema se está oponiendo. ¿Qué está sucediendo? Se está con él? oponiendo a que cambie la historia. Exacto, entonces yo tengo que ir más allá, con este punto de conciencia ahora tengo que ir más allá de decir cuál es la necesidad de Juanita Pérez de estarme revelando y aferrándose a eso. Y te voy a decir algo, yo les he dicho que antes, ¿te acuerdas que cuando estudiamos programación neurolingüística, Ajá. nos hablaban del espacio cuántico y la creación cuántica y la velocidad a la que íbamos? ¿Te acuerdas que antes para manifestar o cuando tú tenías un momento de revelación se tardaba un chingo? Ajá. Y ahora energéticamente, como han cambiado los polos electromagnéticos, es física cuántica y aparte de temas que están sucediendo, el tema es que nuestro cerebro, nuestra manera en cómo nos vivenciamos, nuestra experiencia, cada que tú haces un clic es más rápido que hagas el movimiento. ¿Por qué se los digo? Porque si algo yo he visto en temas transgeneracionales es que sí o sí la vida, hoy más que nunca te está diciendo lo que siempre quieres guardar en secreto, la vida lo va a terminar sacando. Por eso, estas historias que dices, yo no tenía por qué haber ido a ese lugar y de pronto me encontré a fulanito y resulta que nosotros teníamos que sanar una historia, reescribirla, ¿no? O por ejemplo, estas historias de, es que jamás yo no guardo un secreto, ojo, siempre los voy a decir, guardar un secreto es guardar algo que no te pertenece. Uh-huh. Y un secreto ata a todos los de ese sistema. Y ahorita la energía que creen que está de sí o sí, ya no puedes guardarlo. Entonces por eso, de pronto de veras, historias que yo he escuchado con mis alumnos que dicen, es que yo conocí a mi hermana cuando no tenía, mi hermana no reconocía cuando no tenía por qué conocerla. Y de la forma menos explicada. O decir, es que yo descubrí al hijo de mi marido que había, porque, o sea, a lo que voy. Todo eso que según tú guardas por proteger al sistema o que tú no quieres leer esa página de tu libro porque según tú estás protegiendo tu libro, lo estás sellando así para que nadie lo escriba de nuevo, pues ¿qué crees? Que la energía te está diciendo ese momento de reescribirla. Fíjate, o sea, en esta parte que dices, me acordé mucho de los dichos de los abuelos, ¿no? Ahorita que estás con Coco y los abuelos y todo eso. Siempre es, no hagas cosas buenas que parezcan malas, ni malas que parezcan buenas. ¿Por qué? Porque yo digo, creo, me imagino, que si guardo este secreto, ahorita protejo a todos. Entonces no hago cosas buenas, pero malas que parezcan buenas. ¿Por qué? Porque en verdad estoy haciendo algo mal, estoy ocultando algo que es no hoy, pero mañana pasado va a seguir lastimando al sistema. No estoy hablando de una sola persona. No solamente estoy hablando de mí. Y entonces otro dicho es, la verdad siempre va a salir a flote. Estés o no presente, siempre va a salir a flote. Entonces, digo, los dichos por algo son dichos, porque no entendemos a veces muy bien el impacto de la palabra directa. La cuestión metafórica o la cuestión de dichos va mucho más allá.
Y esto es importante, no importa si es en esta generación o en otras, va a salir la verdad. Y qué gacho, perdón que lo diga así, que entonces queden 2, 3 generaciones atrás como, entonces la abuela me mintió, no, nos mintió a todos, no, pero es que tiene buena intención, a la fregada con la intención, porque ¿qué se van a quedar? Como que entonces todo esto que he vivido es mentira. De lo que sea, estoy generalizando, pero ¿qué pasa? No solamente es la concepción, sino es la figura de autoridad que me representa, la cual mintió para todo esto, para proteger a algo que no viene al caso. Ahorita que lo estás diciendo, que por cierto, si no alcanzaron Sí, a... te vi la cara que fuiste No, es que así de memoria desbloqueada. Oye, este fin de semana di el taller del Sanando tu propia maternidad, que sí. si no tuvieron la oportunidad de verlo en vivo, lo pueden comprar online. Bueno, de veras, este taller era el primero que daba de este tipo, porque era sanar mi propia maternidad, y el tema era de yo darme cuenta cómo me estoy vivenciando, y era un trabajo de mí, pero para mis ancestros en espejo. O sea, no puedes decir yo sano y lo demás para tus ancestros en espejo y para tus hijos en espejo. Haz de cuenta, era así en espejo totalmente ese curso. Y les ponía un ejemplo porque hasta les puse la bonita parte de esa película, que por cierto yo leí el libro porque me encantaba cómo escribía, me encanta cómo escribe Laura Esquivel, que es la del libro Como agua para chocolate. Me encanta porque es súper mental. Haz de cuenta, o sea, yo creo que son mis bases, o sea, yo crecí con Laura Esquivel, Gabriela Mistral, o sea, me encantaba. Bueno, total que el libro, ella termina haciéndolo película Como agua para chocolate, porque en ese entonces estaba casada con el director, y el director se deja ya por ella para hacer esa película. Entonces el lenguaje de la peli, tú estás, o sea, está padre porque casi lees una parte del libro, ¿no? Y con la estética, bueno, este punto, ¿por qué les pasó esto? Es la historia, digo, es una película de hace 30 años, pero es la historia de Tita, es la hermana, salió al tema porque es hija ancla. Los hijos anclas en el sistema familiar, cuando hablamos de sistema no estamos hablando de política, no, sistema familiar. Los hijos anclas son los que por sentido de vida son como que en el inconsciente de la familia, es los que se van a quedar a cuidar a los padres. Que antes se estilaba sí o sí. Exacto. Ahora no se dice, pero se sigue haciendo. Ok, entonces, en ese entonces, esa mamá, y aparte la madre representada por esta madre autoritaria, con una energía muy masculina, porque cuando pierde a su marido ya tiene que tomar el lugar del padre, pues en casa de tueste, pero ella, la mamá, tenía una historia, un gran secreto, que la hija, su segunda hija, era hija del gran amor prohibido que tuvo, pero como, fíjate qué cabrón está esto, la madre no permite reconocer esa historia, y la que termina reparando la historia, porque transgeneracional uno no ve como no debía haber sido, sino son maneras de reparar, la hija, Testita, termina diciendo, tú no te atreviste, pero yo sí, porque como era la hija ancla, la mamá no la quería dejar casarse con el gran amor de su vida, el gran amor de su vida. Se casa con la hermana. Se casa con la hermana porque se voy a estar cerquita, y bueno, es un desmadre, ¿no? Pero hasta está buenísima. La hija, y ahí está la escena, la hija le dice, yo lo voy a hacer diferente. Ella puede quitarse ese linaje porque terminó reparándolo. Porque les digo, ella termina reescribiendo la historia, decir, esa es la historia de mi madre, pero yo puedo escribir una historia diferente. A eso nos hablamos con reescribir. Y entonces es la oveja negra que está atreviéndose a darle ese cambio. Pero lamentablemente no todos los del sistema pueden ver más allá. O sea, siguen en el juicio. No va a ser, o sea, finalmente vamos a hablar honestamente, porque vas a sanar tu linaje cuando sanas la energía, pero tampoco, digo, es un efecto dominó. De hecho, yo lo que he visto es que cuando salen, por ejemplo, desde esta energía de reparación, los sistemas empiezan a reacomodar diferente, pero tú no puedes forzar el proceso de los demás. No, digo, si a veces no podemos, de hecho, no podemos con nosotras, nuestra propia historia, imagínate hacerte cargo de los demás, pero sí, aunque no lo hacemos consciente, quiero pensarlo así, sí nos hacemos, pues no es responsable, pero sí en esta cuestión de donde afectamos a los demás. ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque de esta manera
la mamá tomó esa decisión de ocultar esto en esta película y entonces impactó negativamente a los demás. Pero ella, en ese momento en donde la hija le dice, tú no lo hiciste, yo sí, corto esa línea y reescribo mi historia, en ese momento la mamá pudo haber tomado la decisión de volver y de reescribir su historia, pero no lo hizo. ¿Se me explicó? Entonces, ella no se está haciendo responsable de reescribirse, de ya no estar impactando en negativo con los demás. Digo, esa historia ahí se queda, pero ¿qué pasa con la realidad? Bueno, yo pero te estoy diciendo que vayas y apapaches, insisto, a la oveja negra. Quiero que veas más allá de qué pasa. A lo mejor tú eres la oveja negra. Pero fíjate, esa historia la escribe Laura Esquivel porque era la bisnieta de la abuelita. Entonces, ese libro fue una manera de sanar su transgeneracional, contando la historia de la abuela, de la tía abuela, hasta ponía las recetas para fue su manera de sanar, no porque se la sacara de la manga, o sea, fue una historia real, como esa cuantas historias de nuestra vida. A lo que vamos, entiendo lo que estás diciendo. Si yo me doy cuenta que estoy siendo la oveja negra, está bien chingón, pero tampoco seas la oveja negra para chingar a los demás. Soy la oveja y les voy a poner entonces el ejemplo y yo sí lo voy a hacer mejor. Arréglate a ti. Yo digo, por algo estás siendo tú la oveja negra, porque digo, algo se hizo antes, ¿no? De la existencia, pero en ese momento de verdad, estate consciente que tú estás siendo ese parteaguas por ti, para ti. Sí vas a impactar para adelante y para atrás, como habías dicho en este momento que lo reescribiste y te reestructuraste en la cuestión materna en este fin de semana, pero a veces no nos alcanza la conciencia, o sea, y nos bloqueamos por esta parte del ego. Yo insisto, o sea, este ego tan hermoso y maravilloso que tenemos que nos nubla y decimos no por el miedo, porque tengo miedo a que sigo siendo juzgada, porque tengo miedo a empiezo a dudar, a si es bueno o no es bueno, si es parte de lo que se acepta o no se acepta. Empiezo a cuestionar tantas cosas que ¿qué sucede? Me desconecto. ¿De qué me desconecto? De mí, de mi certeza, y cuando me desconecto de mí, me desconecto de ella, o sea, de esta guía que por estar cuestione si es parte de lo aceptado, si es parte de lo que yo quiero, si es parte de lo que me va a beneficiar, ya dudé y ya lo eché a catre y por lo tanto ya no estoy significándome como persona. Y fíjate, yo les decía que hubo un tema, por ejemplo, con esto de los recuadros o con lo de que aprendimos en esta parte de la vida de resignificar, ahora, y sobre todo, por ejemplo, desde una mirada, el curso de milagros te dice que ya cuando tu mirada está conectado con la gran sabiduría de la gran divinidad, ya no necesitas resignificar nada, porque ya no necesitas explicarte nada, porque entiendes que la historia fue perfecta tal cual es, pero a ese punto no llegas así, ¿eh? No, o sea, a ese punto para decir, esa historia fue perfecta tal cual es, o por ejemplo estos momentos de que él o ella se tuvieron que ir, ¿no? Pero no se debieron haber ido, pero cuando entiendes que era un pacto divino, que fue perfecto tal cual fue, porque si decidiste el camino de que eso no te iba a tumbar, terminas entendiendo, también lo dice, es que no hay nada que perdonar. Porque la historia tenía que ser así. ¿Qué platicábamos? Exacto, ¿qué platicábamos hace un momento? Entiendo que si no hubiera tomado el padre esta decisión de salir de allá, yo no hubiera tenido este crecimiento y yo no hubiera tenido estas oportunidades y yo no hubiera tenido esa... Entonces, aunque en su momento fue crítico, dices, ok, gracias, todo fue perfecto tal cual es. Chispas, en otro momento de mi vida, esta parte también fue crítica y no, pero lo vas a ver con esa certeza que te va a dar tranquilidad, lo vas a ver como que es algo más que te va a dar paz y crecimiento para otro. Aunque ahorita estés en el mendigo torbellino, debes de tener esa certeza que lo que está pasando el día de hoy es precisamente para una toma de decisiones que entonces me va a hacer el que yo pueda crecer. ¿Pero por qué no crecemos? Porque nuestras bases, y tú me has hablado mucho y lo sabes perfectamente bien, esta parte
de maternidad, esta parte del respeto, del valorar, de paterno y materno, no están bien puestas y yo no lo tengo bien hecho. Entonces yo me siento incapaz de ser, ¿cómo crees que voy a tener yo esto? ¿Cómo voy? O sea, imagínate, fíjate, ¿cómo ha ido esta parte? Me voy a la sociedad. En general mexicana, que es lo que yo más puedo dominar. ¿Le venimos manejando? Entonces, ¿cómo estamos ahora, no? ¿Qué sucede cuando antes veníamos de una ideología y de una creencia totalmente matriarcal? Porque olvidándonos que si Pachamama y que si la Virgen y todo eso era totalmente esa parte, y entonces respetábamos y valorábamos sin decir mucho, sin hablar de escuelas, hablábamos de educación, pero de educación por respeto y por valores. ¿Y qué pasa ahora? Que entonces no se significa, no estoy hablando de papá y mamá, estoy hablando de la figura materna, de lo que significa esta parte. Y si tengo una figura materna bien edificada, tengo una figura paterna fregona. Es que eso puedes hacerlo independientemente de la historia, porque la gente piensa que lo que estás hablando es, ay, porque si tuve una buena vida. No, y porque tuve a mi mamá y a mi papá, ¿no? Y no, es como no yo estoy la hablando. integrity, es decir, la energía que se integra. Hay muchos que no tienen mamá, o que no tienen papá, o que se fue y fue un hijo de la canción, pero la mamá o el papá me hicieron significar mi figura materna que no tengo. Y no estar refiriendo y reclamando y no sé qué, ¿no? Estaba escuchando a Javi, a Daniel Javi, porque tiene ahí un tema con la figura paterna y todo eso, y la mamá le decía, el que tú te burles de tu papá es que te estás burlando de mí, porque tu papá fue mi decisión, no es tu decisión. Ay, Y dices, ¡qué a ver, hijo, esta relación es mía. Tú nada más te toca vincularte como el Tú hijo. dices que me quieres, me amas, me adoras y me respetas, entonces no te estés burlando de tu padre. Así, entre No, y aparte, ¿no? pues, Dices, oye, ¿Qué manera? bueno, y dijo muchas cosas más, ¿no? Que a mí me habla de entender el tipo de persona que él se ha construido porque ha tenido una buena figura paterna y paterna. Que sí se ha dado en la torre este chavo y todo, pues sí, pero ha estado se ha haciendo la edificado lucha a través de reconciliarse con su a cada con la rato, vida. Y no crean que es, oh, ya lo logré. No, está como cuando te metes a nadar, que Ya le una abrazada. pues da la otra porque si no te metes. Todos los días, a cada momento, te tienes que estar significando y dices, no manches, esto nunca acaba. No, Porque todos los días estás viviendo algo nuevo. todos los días tienes que estar seguro de qué es lo que quieres y a dónde vas y cómo es lo que estás viviendo. O sea, y si estoy en, ¿cuántas veces no hemos hablado del agradecimiento de que estoy? Pero a veces no agradezco porque digo, esta desgraciada vida que me tocó y entonces estoy en lo que hablábamos de la alarma, de la victimez, La del nota dolor. roja constante. Y entonces estoy en eso y pues toda mi energía y mi atención la estoy centrando en eso en lugar de estar reescribiendo, no leyendo lo que ya está Pero escrito. fíjate, ¿por qué? Tú decías, esa es una pregunta, ¿por qué no quiero? ¿Qué me detiene a reescribir? Uno, yo creo que la valentía y la decisión. Que Porque falta. es tan fácil, porque ¿qué te cuentas? Que falta. Es que no sé escribir, pues aprendes. Pero es que yo quiero escribir como, hasta que escriba como Shakespeare, mi libro va a ser perfecto. Pues, ¿qué crees? Escríbelo con las dos palabras que te salgan y con los sinónimos que te alcancen. Y si no, sobre la marcha vas a ir perfeccionando el libro. Pero un tema que nos contamos, ¿por qué no reescribo mi historia? Porque tú solito te das en la madre y el padre, ¿no? Hablando transgeneracionalmente, porque no apuestas por ti. Y quieres que alguien más venga y te reescribe el libro. Y te digan las palabras y los puntos. Y pues, aparte, no, ¿sabes como- qué? Reescribir tu libro va a hablar de ti, Ujú. de tus decisiones, pero en ese libro quieres que todo el mundo digas, es que mira, yo no fui esto porque me dijeron, porque no fueron, porque me trajeron, porque me traicionaron. A ver, yo pregunto, ¿cuántas páginas de ese libro tienes de hablar de ti? De hablar de No. tus decisiones. Y es que eso es lo que sucede, o sea, en el momento en el que yo estoy juzgando hacia la afuera, me doy cuenta que nunca he visto hacia adentro, y cuando no veo hacia adentro, cuando escribo sobre mí, porque el libro siempre tiene algo, el libro siempre está escrito, pero tú decides si es que está escrito hacia afuera, es decir, hacia el juicio, hacia el dolor, hacia el reclamo, hacia el enojo, hacia el miedo, hacia lo que sea, o escribo hacia mí,
hacia mi reconocimiento, hacia mi persona, hacia lo que yo diga, ¿no? Es importante que primero detectemos qué estoy escribiendo, porque bien o mal todo el tiempo escribo. Y dos, aparte de que estoy escribiendo, ¿qué quiero escribir? ¿Quiero a fuerza que alguien más lo escriba? Ahorita decías, no, es que no tomamos la decisión, es que tenemos que decir si sí o si no, creo que están ahí, estaban hablando. Ya decidieron, no, bueno, ya se espera. Pero aquí la cuestión es no solamente decir qué escribo, cómo lo escribo, cuándo lo escribo, sino es tener la decisión de saber la certeza que lo que estoy escribiendo hoy lo voy a volver a leer. Y sabes, voy a voltear hacia atrás y aprender de eso. Y lo escribes para ti, o sea, no lo vas a escribir porque vas a ser el bestseller, o sea, no lo vas a escribir porque va a ser el libro más vendido. ¿A ti qué te importa? Porque hasta ahí te prestas a contarte mentiras. Ese libro, es decir, a ver, ojo, ni lo vas a escribir todo rosa, ni todo gris, sino con sus matices, porque va a haber hojas en esos libros que vas a tener que platicar qué pasó con tus emociones, con los momentos de caída, subida, que va a ser la gran rueda de la fortuna, porque pareciera que a veces estamos arriba abajo, pero nada más pareciera, porque tú no eres ni cuando estás arriba ni cuando estás abajo, no eres eso, eres el movimiento que representa ese gran subir y bajar. Pero el tema es, si tú te cuentas la historia que tengo que maquillar mi libro porque alguien más lo va a ver, nunca vas a llegar a ser honesto. Entonces yo sí creo que hoy el ejercicio sería ¿cómo son esas páginas? Es más, ¿me ha importado? ¿Quiero reescribirlo o me voy? Y me quiero quedar aquí en mis páginas pues viendo cómo pasa la vida. En el confort. En el confort. Y saben que si muchos se sienten como que este lugar ya no me pertenece, ya no pertenezco, algo tengo que mover en mí, es porque de veras la energía te está diciendo, pues entonces, pues si no eres un árbol, muévete, puedes reescribir. Y les voy a decir, por ejemplo, decimos algo en metafísica, la palabra, en el momento en que tú la pronuncias o la escribes, la palabra en sí es la acción. Entonces lo que vas a escribir no es en un tiempo futuro, no es un tiempo pasado, es en un tiempo en el que te estás vivenciando en conciencia, de agradeciendo tu pasado, proyectándose tu futuro, pero no en el yo quisiera y voy a ser feliz hasta que pase. En este momento me doy cuenta que mi camino, mi vida ha sido perfectamente tal cual es, y mi historia la estoy empezando a escribir desde el agradecimiento. Sí. Ay, a ver, oye, hay que grabar. Póngale. Desde el agradecimiento. Fíjate que ahorita que decías qué, cómo y qué me distraí, qué es lo que tengo que hacer, ciertamente tenemos que hacer esto como disciplina, porque si no nos estamos reinventando día a día, tomando esta decisión día a día de ser conscientes que nosotros escribimos la propia historia, estamos dejándole, y estoy haciendo entre comillas porque creemos que le estamos dejando al otro la responsabilidad de escribir una historia, y después quiero reclamarle al otro esta parte de decir, es que por culpa de fulano y perengano, ¿no? Entonces tengo que ser consciente diario de qué hacer y cómo hacerle, en agradecimiento para todos los días escribirme. Y es como si te sentaras en este momento frente al espejo o pusieras una silla en esa técnica de que hacemos exactamente, en donde yo qué te platico. ¿Te acuerdas ahorita? Me acordé de esto porque decíamos de como si fuera tu diario. ¿Qué me platico? Hoy estuve encañonadísima porque pasó esto y esto y esto, pero lo hice, o sea, es el sentido con el que te lo platiques. Hice esto, me regulé lo otro, pensé no sé qué cosa, le di solución. No solamente estoy recordando la metida de pata, la olvidada de las cosas, ¿no? Cómo lo reestructuré, qué hice, y me platico a mí. ¿Y con qué amor o con qué enojo me hablo? ¿Cómo me hablo? ¿Qué sucede? En ese momento, muchos que han hecho diarios se van a dar cuenta, no querido diario, pero lo hablan en tercera persona, no hablan en primera. O sea, hablan hoy en te primera. platico
Hoy yo hice esto, me sentí en lo otro, estoy dispuesta a no sé qué, logré esto, ¿por qué? Porque si lo hablo en primera, lo integro más rápido y me responsabilizo de lo que hice y de lo que voy a hacer. Pero entonces entendiendo que, insisto, esto mismo, le doy las hojas para atrás y lo leo y digo, ay, fíjate que sí es cierto, lo pasé muy parecido hace 2 meses, hace 3 meses. ¿Qué hablábamos hace 2 fines de semana, no? El síndrome del aniversario. Uh-huh. Y decir, si es cierto, ya recapitulé. ¿Qué me faltó decirme? ¿Qué faltó? ¿Qué me faltó afianzar que parece que la vida me lo está poniendo otra vez, pero nada más para que recomodes un tornillito? Entonces, en ese punto, me puedo regresar y volvérmelo a leer. ¿Quién mejor que yo que me hable bien? Porque entonces en esa medida te vas a dar cuenta lo cruel que somos con nosotros. O sea, nosotros somos los que nos anulamos, nosotros somos los que fanfarroneamos de que sí o no y puedo y entonces me hago menos. Nosotros somos los que nos agredimos primero, porque yo puedo estar reclamando que el otro me mentó el 10 de mayo, pero yo permití que eso me doliera. Pero entonces primero, por haber permitido, yo fui la que me agredí. Esa parte te vas a dar cuenta cuando lo escribas, en verdad, y te describas. Claro que ahorita hay muchas cuestiones de nota de audio, pues no, bueno, yo digo que escriban, pero no tiene el mismo impacto en la parte no solo neurológica, sino emocional, en donde tú hagas hace un momento dije, nos desconectamos. ¿De qué? De mi esencia. Acuérdense, somos seres humanos, entonces de mi esencia me desconecto, porque en quien creas, en el Creador, en el Padre, en el Espíritu Santo, en quien creas, siempre estamos conectados, como seres siempre, y entonces es por eso que hablamos, pues que si transgeneracional, que si la historia, que si el tiempo, que si no sé qué, porque para ellos, para ese ser, para esa energía creadora, no hay tiempo, no hay espacio, y a él es el que le estás hablando. ¿Por qué? Porque es tú mismo. Es tu misma esencia, ¿no? Entonces, yo tengo que saber cómo me estoy dirigiendo a mí para saber con qué calzones voy a hacer realmente que escriba mi historia. Como un fracasado, como una nota roja, como un alarmista o como un proactivo. Claro, vas a estar en el desmadre ahí de donde dices, es que me corrieron, ¿cómo quieres que hable bonito? Sí, reconoce. No, pero a ver, ¿me corrieron o no me corrí? No, o sea, hice todo lo posible. ¿Para qué no? Porque en el fondo te vas a dar cuenta. La verdad no quería estar ahí, pero pues el día que me dijeron ya no te queremos, mi orgullo fue el que dijo, ay, pero si yo no quiero estar aquí me tienen que querer, o sea, ¿dónde? O sea, pero yo habías hecho todo lo posible porque si fuera, ¿por qué no querías estar ahí? O sea, yo sí creo que reescribir la historia le tenemos que quitar la distorsión de cómo nos hemos ido manejando. De hecho, hay una clase que les doy en el grupo de acompañamiento, que es cuando se dan cuenta de la raíz o la gran mentira. Te das cuenta de la gran mentira que te has platicado a lo largo de tu historia, porque hay una ganancia oculta que no quieres reconocer, porque también el ver y reescribir tu historia es abrazar esas partes que no te gustan. Porque nos amamos solamente en lo luminoso, pero ¿cuándo te vas a amar? Cuando pareciera que no puedes amarte. Por ejemplo, ahorita hay una corriente, sí me inquieta, porque la gente piensa que te vas a amar hasta que tengas el cuerpo perfecto, la vida exitosa, y que entonces según tú ya no tengas broncas y ya tengas la libertad financiera, la libertad emocional. Y yo digo, no. El momento de mayor valentía y el momento en cuando mayor requieres tener valentía para reescribir tu historia es cuando piensas que no puedes amarte, cuando piensas que no puedes apostar por ti, que te veas y te des cuenta que tú no fuiste el fracaso, que parecía que eras el fracaso, pero tú no fuiste esa circunstancia, no fuiste un momento, no fuiste, o sea, y no eres ese momento, eres más. Y la única parte es como no eres el corazón roto, no eres el abandono, no eres la traición, no eres la humillación, eres la completud total. Y esta vez en lugar de ver, por ejemplo, tu libro, ¿cómo lo harías? O sea, hay partes de tu libro que tienes cortadas las hojas porque no quieres ver, o no se me han contado, o bloqueaste esa historia porque no querías saber
o que dijiste, no, yo la arranco para que no se vea. Pues, ¿qué crees que pasa? Ahora, ¿qué sería escribir un libro en completud, en honestidad? Si tienes que recapitular, pues recapitula. O sea, me parece que el tema del día de hoy la vida te está diciendo, hoy puedes reescribir tu camino. Oye, me imaginé cuando antes no había que si el Facebook y que si no sé qué fregados. El chismógrafo. Eso lo estamos acordando del sábado. Sí, Saca tu está chismógrafo. genial, ¿no? Y entonces, quienes compartan esa etapa del chismógrafo, ahorita decías, no, pues que se arrancan las hojas. Y queríamos saber lo que habían escrito cuando decíamos, pero ¿por qué? Mira, aquí le falta, o sea, aquí arrancaron y no sé qué tanto. Entonces, ¿qué hacíamos? Le poníamos así. O la que se robaba la página del que le gustaba. Ajá, Yo llegué a ver ajá. los chismógrafos así. Entonces, ¿para qué? Para que pudiéramos ver lo que habían escrito. Y si no, en la parte de atrás ahí veíamos. O sea, ¿a qué voy con el chismógrafo? Que de todas maneras queda marcado lo que escribes. Arranques las hojas que arranques, queda marcado lo que escribes. Entonces, esa huella, esa marca que deja ahí, está en tu libro, está en tu historia. Y ahorita que decíamos, somos ese cúmulo de cosas, es que por eso es que veas hacia atrás y que leas, pero no que leas con dolor, no que leas con el enojo, que leas con lo que es lo más objetivo de hoy. Sí me caí, hoy sí me enojé, hoy sí dije, hoy sí esto, pero ahora entiendo que por esto, tienes que ir más allá, ya quitándole el sentimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque esas van a ser tus estrategias y tus herramientas cuando mañana o dentro de 10 años vuelvas a leer esto y que tengas que volverlo a vivir. Y que entonces digas, si soy ese cúmulo de cosas, pero que he crecido, que ahora lo veo distorsionado, no, yo diría que lo voy a ver mejor, más objetivo. ¿Por qué? Porque obviamente esas marcas que quedaron ahí siguen siendo mi historia, que en ese momento estaba yo llena de emoción, de enojo, de miedo, de lo que sea, y las arranqué porque las quise omitir. ¿Qué crees? No se omiten. No se omiten. No es cierto que, ahorita te decía de las doblas, o sea, las doblaba y las doblaba y las doblaba para que no se notara, y era una tarea que no quería hacer, o era algo así, dices, ahí están, este es el 3, ahí está. Por más que quieras esconderlo, ahí está, se acabó. Y pero eso no eres no la lo otra resuelves. doblada. No, eso no lo resuelves, entonces vas a tener que ver que estaba ahí y reconocer lo que estaba ahí y darle ese lugar que esa página y ese momento estuvieron ahí. ¿Cómo lo vas a reescribir? Como tú lo leas ahora, porque ahora hoy eres diferente. ¿Qué no dicen que el agua no puede pasar 2 veces por el mismo río porque su naturaleza es fluir? Porque obviamente ya no es la misma. Es el mismo cauce, sí, pero ya no es la misma agua. Ya no te bañas 2 veces con la misma agua en un río. No se puede. Idéntico tú no eres igual. Yo ahorita te estoy diciendo esto, pero dentro de 5 minutos soy totalmente diferente. ¿Por qué? Porque la circunstancia, ¿por qué? Porque ya me duele la cabeza, porque ya me cansé, lo que tú quieras. Hablábamos con una mamá y me decía, es el 5º hijo, ¿y por qué parece que soy primeriza? Pues porque ¿Te agarro en otra onda? Exacto, porque no eres la misma que el primero. Y porque tu hijo es diferente al primero. Ajá, porque las otras fueron niñas y este es niño, porque, tus estructuras. o sea, realmente muchas cosas. Entonces, sí es muy importante que entendamos que cada hoja tiene un lugar especial y que no la podemos anular, pero que tú decides hoy cómo quieres leerla mañana esta hoja que estás escribiendo, con la alarma o con... No vas a ser Shakespeare, porque tú no eres Shakespeare, no puedes escribir como Shakespeare. Vas a escribir como ella o como Lorena o como tú, Elizabeth o como Mark, ¿no? Vas a escribir como tú, no vas a escribir como nadie más. Pero entonces vas a ser tú tu mejor lector, tu bestseller. Y aparte el libro lo puedes hacer como se te hinche la regalada gana. ¿Cómo sería tu libro? Yo ya tengo la imagen así perfecta. A mí me gusta mucho con pasta gruesa. Sí, así como los libros de antes. Ajá, de antes, que eran así de historias
pues a mí me gusta mucho la ciencia ficción, las cosas de magia y todas estas cosas. Entonces así los libros así de pasta gruesa, como de los reyes. Con litografía así bien definida. Pero luego también me sale luego lo cursi, entonces a mí me gustan mucho las formas, los dibujos, las cositas y los adornitos. Entonces va a estar medio macuco. Como un pero así, o sea, ándale. Yo sí creo que mis libros bien divertido, más que formal, ¿no? O sea, sí con momentos así bien super cursis, pero hasta me imagino un chingo de dibujos. Así de veras, es como veo las imágenes, las metáforas, así, muy al estilo. Fíjate, hoy sería muy bueno, ¿cómo sería mi libro? ¿Y qué tal si empezamos a escribir un diario o pensamientos? No sé, hay que hacer algo con eso. ¿Con qué te despides el día de hoy? Mira, ¿cómo sería su libro? Comparte. Es que me quedé pensando, yo soy muy fan de las sagas de Harry Potter, que tienen los entonces conjuros. ya ves que vienen así, se acomodan las cosas y todo eso. ¿Cómo se llaman? Ahorita me voy a acordar. Le llaman a los libros de las brujitas, sí, no, ahorita me voy a acordar. No sé, pero ¿sabes qué me llama la atención de eso? Que cada que los ves se acomodan diferente. Cada que los ves tienen una perspectiva diferente. Y eso es lo que a mí por eso es, ¿cómo sería tu libro? Yo, es que cambiaste. Soy generis. Porque lo abro y aunque hoy leí la página así y entendí una cosa, ¿qué pasa mucho con el libro de los milagros, con la Biblia, con todo esto que dicen, oye, es que ya lo leí como 20,000 veces y cada vez que lo leo me dice algo diferente? Así es como yo me imagino mi libro. Nada más que de eso que te digo, que saltan las letras, las cosas y se acomodan diferente y con dibujos y todo eso, porque soy muy gráfica, así. Me dicen cosas que en el momento necesito entender, que en el momento necesito con el mensaje que necesito. Entonces yo confío en que el día de hoy, aunque quizás el día de hoy diga la regué gacho, sí, pero estoy escribiendo lo que necesito leer mañana. Y lo voy a hacer con tanto amor y con tanta compasión para mí, no para nadie más, que entonces cuando mañana lo lea, voy a dar el mensaje de Lorena de mañana o de pasado. A Lorena. O sea, es como tu ejercicio de yo sé que cuántico. nadie yo escribiendo mi doble cuántico, escribiéndome a mí, eso está chingón. Fíjate, es que sí, está padre. O sea, yo sé que aunque yo hoy te diga lo que viví hoy por lo que viví ayer, tú no lo vas a entender ni lo vas a sentir como yo lo viví y lo sentí. Porque eso es, yo te lo estoy diciendo de lo que yo viví y escribí. Pero aún así, aunque yo lo compartiera, aunque tú quisieras leerlo, no va a ser igual. Entonces, ¿quién mejor que tú que lea tu historia? Pero desde la perspectiva en cómo tú quieras leerte a ti mismo. Entonces, tienes la capacidad, puedes, mantente conectado y en agradecimiento. Haz una disciplina de esta escritura, de esa conciencia, porque tú puedes, ¿te acuerdas que hemos hablado de la meditación y todo esto? ¿Cómo puedo orar, meditar, hacer esta introspección, que es lo mismo, ¿no? En donde estoy barriendo, lavando trastes, recogiendo, haciendo, pero en una meditación activa, porque puedes decir, es que nunca tengo tiempo. No tienes tiempo, pero ¿cuánto tiempo te avientas planchando o cocinando o haciendo? ¿Y cuánto tiempo te vas a dar? ¿Y en qué momento me estoy hablando a mí? ¿De qué forma? Ay, es que siempre me retraso, y es que no sé qué, y es que entonces me estoy reclame. Habemos muchos que nos hablamos a nosotros mismos. Yo tiendo mucho a decirme, ay, Valadez, la regaste, ay, no sé qué. Pero entonces en esta parte, ¿cómo me digo? No somos loquitos, ¿no? ¿Cómo me hablo a mí y cómo me escribo? ¿Cómo me leo? ¿Qué me tengo que decirme en esa meditación activa? Pues ahí está. Sobre todo, me parece que la invitación queda muy clara. ¿Cómo te lees? ¿Cómo te escribes? ¿Y hoy con qué empezarías? ¿Con cuál sería la frase con la que empezarías tu libro? Y pónganme en los comentarios cómo es tu libro, cómo era y cómo hoy decides reescribirlo, qué matices tiene colores, cómo hoy empiezas a reescribir la historia, qué energía tiene, valentía, posibilidad,
amor, confianza, eso está bien chido, o sea, ponle forma para que entonces, en verdad es energético, es un acto de psicomagia, la vida se empieza a reescribir así. Es como conectar con la gran divinidad, decir, ok, ya entendí. Y yo hoy le decía a Lore, yo siento como si hubiéramos entrado de veras, ahora que está muy de moda los multiversos, que por cierto, sígame mañana, porque mañana por fin mi reseña transgeneracional de la película del Doctor Strange, transgeneracional, emotiva, personal. Con alerta spoilers, ya los dejé que ya salió hace un mes, entonces no me vayan a salir con que ¡ay! Y me esperé, y tiene mucho que ver con esto. O sea, es como darte cuenta, como si la veras viviéramos en toda la gama de posibilidades, y cuando tú rechazas que eso no debiera haber pasado, no estás abriendo una posibilidad diferente, hablando de un universo distinto, pero te sigues peleando con la persona que eras. Ya no puedes, o sea, la lucha y el sufrimiento radica porque quieres ser lo que eras antes. A ver, no cabe. Porque eres movimiento. Hoy me escribió una buena amiga y me dice, es que me está compartiendo algo, y entonces era algo con su avance. Le digo, es que lo que no te das cuenta es que sigues avanzando, pero la lección fue que estás avanzando diferente, pero te estás peleando porque tú quieres avanzar, por ejemplo, en tu carro último modelo, porque te lo mereces ya. No, pues tu avance ahorita es en tu chofer incluido, con tu Mercedes-Benz, que es la ruta 16, ¿no? Ah, yo dije, o sea, a lo que voy es... Sí, es que son Mercedes-Benz. Sí, entonces te estás peleando con algo que ahorita simplemente está sucediendo. Entiendo, no te gusta, no debe, pero pues está padre. Miren, para eso he entendido mucho el curso de milagros, que es la que me lo comparte mucho y me ayuda como a comprender los divinos. Sí, y dices que es perfecto, si está sucediendo es porque corresponde. Y entonces cuando de pronto me quiero pelear de no debería ser así, me acuerdo, si está sucediendo es porque corresponde. Y ya se me bajan de rayitas. ¿Con qué frase te despides? Híjole, es que me dejaste pensando en la frase con la que quiero que inicie mi libro. Yo sí sé. A ver, ¿con qué frase sería? Híjole, no sé, se me ocurren muchas, pero en agradecimiento. Decir, esto es lo mejor que he vivido. Yo, ¿sabes qué empezaría? Este momento. Yo empezaría con muchas, pero sí, una sería, la vida no se equivoca, te coloca en el lugar perfecto, en el momento indicado y con las personas. Fíjate que hace un momento dije, nunca nada es para siempre, y a veces se toma en negativo, ¿no? Pero en positivo. Pero también, porque como no es para siempre, lo vas a vivir. Exactamente, por eso digo esto. Y si abro la página de ayer, esto era lo importante. Si abro la página de 2 años, esto es lo importante. Esto. Hemos estado tanto tiempo queriendo vivir para planear y hacer, y entonces cuando yo vean, carajo, se te ha olvidado el día de hoy. Oye, se me acordé de la canción. Esas son puras mentiras. Hoy. Diría alguien, ¿no? Esto es lo mejor que me ha pasado. Oye, ¿dónde te localizamos? Les doy un número de WhatsApp. Es 442-405-0177. Con más 52 por si es fuera de la República, que ahí ya son varias las personas que conozco que me han dado la confianza y les agradezco muchísimo. Y ahí seguimos. Y vuelvo a decir más 52 y luego ya es 442-405-0177. Cualquier cosa o duda, ahí nos pueden escribir y pues ahí estamos con todos los servicios que damos y los que no también nos inventan. ¿Cómo no? Oigan, yo les comparto que mañana tenemos un live a la 1 de la tarde que es lo de la reseña que ya me habían pedido del Doctor Strange. Sobre todo cuál es la lección a nivel espiritual, ¿ok? Y la semana que viene, para los que ya están desesperados que por qué no les he dado la información del transgeneracional, pues como es un tema que estoy haciendo con la Academia y estamos apenas verificando los promos, la información ya sale la siguiente semana, pero de que ya empezamos en junio, nada más dependiendo de la medida que salgan los promos, empezamos o el 14 o al 21 de junio. Va a ser los martes de 7 a 9, directamente esas inscripciones van a ser con la Academia, ¿ok? Los grupos que vienen, yo sigo con mis grupos de metafísica, de Transfórmate en Equilibrio, los talleres,
los calendarios que vienen para los próximos meses también ya se los va a compartir la próxima semana. Y ya les dije que lo que quedó ya para los que quieran una sesión transgeneracional, pero ojo, si estás parado en responsabilidad y estás escribiendo tu historia diferente, ya te cansaste de culpar al mundo, ¿para qué es la sesión? Si quieres que yo te diga que los demás tienen la culpa de tu existencia, pues ¿qué crees que no te lo voy a venir manejando? Yo no soy la persona que te va a decir, ay, pobrecita de ti tan bella, y mira la gente bola de... No, o sea, no soy yo la que vas a requerir. Ni tampoco vas a decir, es una güera. Algo a su marido le están sonsacando. No, o sea, la verdad no te voy a decir, no soy ese tipo de facilitadora. Yo acompaño desde la responsabilidad y si estás listo, ya los lunes se quedó de que voy a dar las terapias solamente el lunes. Así que si quieres, ya las agendas se están llenando por los espacios, profesor. Así que las inscripciones 44 21 49 8702. Ojo, está la promoción vigente de la trilogía transgeneracional, ¿ok? Que es Memorias de vientre materno, Renacer y Papá. Si ustedes se les pasó uno y quieren hacer cambalache con el de maternidad, ahora se puede. O sea, es decir, si tomaste Renacer y no los dos, podemos sustituir eso, ¿ok? Y si quieres comprar los los cuatro, pues ahí hay una promoción también especial. Así que no marquen porque nada más es WhatsApp, más 52 44 21 49 87 02. ¿Y tus datos? Es 442-405-0177. Que te sigan como Centro de Neurodesarrollo Little Steps con todos los servicios, psicología de pareja, familiar, personal, toda la técnica de neurodesarrollo para niños, para adultos, bueno, todo un centro que se ha dedicado a lo largo de 20 años en brindar todas estas herramientas en neurociencias para que tú puedas desarrollar tus pasos. Y bueno, pues quién mejor que el equipo de Lore Valadez. Síganla como Centro de Neurodesarrollo Little Steps, está posteado aquí. Y a nosotros, porfa, sigan este programa, denle like al ratito que lo subamos al YouTube, compártanlo 7 veces 7. Y nos vemos mañana. Gracias, gracias, gracias. Y hoy más que nunca sé que somos hojas de un mismo árbol y se trata de ser la experiencia más chingona y más maravillosa. Y la que yo soy tú, tú eres yo. Adiós.